donde el descenso a la oscuridad de Rhaenyra tiene muchísimo más sentido, en lugar de surgir de la nada. En los libros, la paranoia de Rhaenyra va creciendo tras una serie de trágicas muertes de sus hijos, algo que, alerta de spoiler, también pasa en este episodio. Pero en los libros sus hijos eran mucho más pequeños en este punto de la guerra, y por alguna razón tenían más libertad para tomar decisiones. Además, Rhaenyra no se vuelve tan implacable hasta lo que presumiblemente veremos al final de esta temporada. En la versión escrita, Jace asume su papel como el príncipe heredero que debe ser, reconcilia a la casa Velaryon con la casa Targaryen tras la muerte de Rhaenys, y propone liderar él mismo el ataque contra la flota de la Triarquía con el permiso del Consejo Negro. Así que su muerte no fue por un acto de rebeldía, y de hecho tenía muchos más refuerzos. La serie crea una trama secundaria donde Rhaenyra envía a Adam de la Quilla, Hugh Martillo y Ulf el Blanco hacia el Ojo de Dioses para emboscar a Aemond cuando éste llegue a Harrenhal. Quédate hasta el final del vídeo porque voy a explicar exactamente dónde estaban y por qué es tan importante. El episodio 1 comenzó con Rhaenyra celebrando que Alicent estaba a punto de entregarle todo en bandeja de plata, mientras le ocultaba su propio plan de emboscar y eliminar a sus dos hijos, no solo a Aegon. Esto nos demuestra el lado más calculador de Rhaenyra. Vermithor tiene al menos la mitad del tamaño de Vhagar. Ala de Plata es casi tan grande como Vermithor, y Bruma es el más rápido de los 4 dragones que se suponía debían pelear sobre Harrenhal en la serie. En los libros, Adam, Ulf y Hugh también participaron en la batalla del Gaznate, y Ortigas fue reemplazada por Rhaena en la serie, un tema que tocaremos en un momento. El punto central aquí es que, en la serie, Rhaenyra quería volar a la batalla del Gaznate ella misma, pero Jace le ordenó a Ser Laurent Marbrand que bloqueara la puerta de su madre para protegerla de sus propios impulsos. Jace, de forma impulsiva, decide ir a la batalla con su prometida, y su falta de experiencia es evidente casi de inmediato. Le dan con un escorpión enganchado a un ancla a los pocos minutos de entrar al combate, y su futura esposa tiene que ir a rescatarlo. Mientras tanto, Rhaenyra golpea las puertas con tanta fuerza que sus manos terminan ensangrentadas y llenas de astillas. Se siente traicionada por Alicent, quien le prometió puertas abiertas y 0 engaños por parte del bando verde, y se siente traicionada por Jace, quien fue en contra de sus deseos, aunque la propia Rhaenyra lo sobreprotegió hasta el punto de hacer inevitable que Jace reaccionara de esa forma. Y lo más importante, su furia nace de situaciones con las que ella nunca estuvo de acuerdo. En los libros, Rhaenyra accedió a que Jace fuera a pelear. En la serie, no. Tampoco le dijo a Adam, a Hugh o a Ulf que abandonaran sus puestos, algo que terminaron haciendo por las razones que mencionaremos más adelante. Cuando se revele la verdadera razón detrás de la muerte de Jace, el cambio de Rhaenyra hacia su lado más oscuro se sentirá mucho más justificado e intenso, porque ella realmente no provocó las tragedias que está sufriendo. Ha perdido a 2 de sus primeros 3 hijos y a su única hija, y si Rhaena está volando un dragón salvaje en Poniente, eso significa que no fue a esos, lo que implica que sus hijos menores con Daemon también están en peligro. Todo el arco de Rhaenyra cayendo en la ira y la locura está planeado a la perfección, y en la tercera temporada veremos cómo alcanza su punto máximo. Vemos pruebas de esto a lo largo del tráiler que empieza con ella cuestionando duramente a Baela, seguramente sobre cómo murió Jace. Tenemos otra escena donde Baela aterriza en Monte Dragón, y hay un grupo de personas cargando lo que parece ser un cuerpo detrás de ella. La reina no deja de preguntar, ¿qué han hecho? Y luego dice, ¿cómo pudieron? Pero no obtiene respuestas. Luego vemos a Rhaenyra llorando desconsoladamente en la cama, mientras Daemon, que ha vuelto a su lado, le pregunta si va a permitir que Jace muera en vano. Ese es el momento exacto que impulsará la oscuridad de Rhaenyra y se refleja casi siempre que la vemos en el resto del avance. Se ve feroz, solemne, decidida, vengativa y todo lo demás. La escena final del tráiler tiene la voz de Rhaenyra de fondo, diciendo que ahora lleva la corona de su padre y que sus enemigos no le negarán su derecho. Esta es una Rhaenyra muy diferente a la que conocimos en el primer episodio de la serie, a la que no le importaba tanto su derecho de nacimiento. Ese simple detalle resalta el tremendo cambio en su mentalidad. Lo más probable es que confine a Baela en Rocadragón por el papel que jugó en la muerte de su hijo, antes de avanzar hacia Desembarco del Rey. Y una vez que tome la capital, bueno, no es coincidencia que la serie sembrara el apodo de Rhaenyra la Cruel entre la gente desde la segunda temporada para nada. Pero ya que mencioné a Baela, tenemos que hablar de su hermana, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El curioso caso de Rhaena Targaryen. Sí,
Todos sabemos que Rhaena es la razón por la que no tuvimos al personaje de Ortigas y que el hecho de que ella sea la jinete de Robaovejas crea bastantes complicaciones con la historia oficial de los libros. Además, es un poco inconsistente que Robaovejas se vuelva loco y empiece a quemar un montón de barcos Velaryon, cuando poco antes de eso le lleva a Rhaena una oveja y hasta la asa para que coma junto a él. Por supuesto, entendemos el propósito narrativo de que Robaovejas se salga de control. Para quienes no lo sepan, Robaovejas está en el top 5 de los dragones más viejos vivos en Poniente en este momento. Y aunque esté en el último puesto de esa lista, eso lo hace más grande, más rebelde, y en consecuencia, mucho más peligroso que cualquier otro dragón domado por los Targaryen. Súmenle el hecho de que Robaovejas nunca ha tenido un jinete antes, y obtienen una criatura que potencialmente es un riesgo de guerra mayor que Vhagar, cuyo asesinato de Luke y Arrax pudo no haber sido provocado en la serie, pero aún así no fue tan terrible como lo que hizo Robaovejas. Al menos el jinete de Vhagar odiaba a Luke con una pasión ardiente, que Vhagar probablemente sintió a través del vínculo. Baela es hermana de Rhaena, y Jace iba a ser su cuñado. Sin embargo, Robaovejas los persigue a ambos e intenta matarlos junto a sus dragones. Hacia el final de la batalla del Gaznate, Robaovejas se aleja volando hacia la niebla, y no creemos que vaya hacia Montedragón. Una gran razón para pensar eso es el hecho de que, en el tráiler de las próximas semanas, Rhaena aparece en un entorno que encaja mucho más con el estilo visual del Valle de Arryn que con el de Rocadragón. Así que Robaovejas ha llevado a Rhaena de vuelta al valle, y ahora Baela no solo tiene que dar la terrible noticia de la muerte de su prometido, sino que también tiene que ver cómo va a justificar las acciones de Rhaena durante la batalla. Esto no pasó en los libros porque Ortigas y Adam de la Quilla participaron en la batalla, cumplieron con su deber y luego reflexionaron sobre lo sombrío del asunto. Baela no es la única que vio a Robaovejas perseguirla a ella y a Jace, intentando matarlos y quemando varios barcos de su propia flota. Además, incluso si cubre a su hermana, algo que esperamos que haga, no podrá silenciar a todos los sobrevivientes de Marcaderiva. Y luego está el pequeño detalle de que Rhaena dejó que dos posibles herederos al trono se fueran a Pentos con apenas una escolta de 6 soldados. Si conectas toda esta información con lo que los libros nos cuentan sobre las últimas interacciones de Ortigas con el bando negro, tiene todo el sentido del mundo por qué la serie la cambió por Rhaena. Cometer estos errores desastrosos profundizará la naturaleza sospechosa y tiránica de Rhaenyra, haciéndola cuestionar la lealtad incluso de su marido y sus hijas. Y me imagino que la serie adaptará su orden de ejecución contra Ortigas cambiándola por Rhaena, justo después de descubrir su participación en la muerte de Jace y en la derrota del Gaznate. Rhaena Targaryen al fin consiguió lo que siempre quiso. Ahora tiene un dragón, y uno de los más grandes y poderosos, nada menos. Pero el costo podría verse como pura traición si analizas los hechos de forma aislada, y esperen que Rhaenyra haga exactamente eso. Así que, aunque reemplazar a Ortigas parecía una pésima idea al principio, el equipo creativo ha logrado atraparnos de nuevo con este nuevo ángulo de Rhaena, y no puedo evitar pedirles a ustedes que le presten mucha atención en las próximas semanas. 2 dragones renacen. Honestamente, fue bastante gracioso ver lo fácil que Larys Strong vendió a Aegon a los seguidores de Rhaenyra a la primera señal de problemas. Pero eso no significa que Larys tenga la intención de que su rey sea un prisionero el resto de sus días, o que lo vendan por un rescate. De hecho, lo que Larys hace aquí es ganar tiempo para él y para Aegon, y así idear un escape, sugiriendo a sus captores que los vendan a Rhaenyra viajando a Rocadragón a través de Valle Oscuro. Como Aegon y Larys fueron capturados cerca de esa ciudad portuaria, que técnicamente debería estar bajo control del bando verde, tiene sentido pensar que iban bordeando la costa de las tierras de la corona, y ese camino cobra mucho sentido cuando consideras que al final del trayecto les espera un premio dorado, y lo digo de manera literal. Hasta ahora, todos asumían que Fuegosol estaba muerto porque tiene toda la lógica. El dragón cayó desde cientos de metros de altura, quedó gravemente quemado y se presumía que estaba agonizando incluso cuando sacaron el cuerpo de Aegon de encima de él. Pero la serie nunca muestra explícitamente la muerte de Fuegosol, y cualquier cosa que no veamos morir con nuestros propios ojos en este universo, lo más probable es que siga viva, y parece que ese es el caso de Fuegosol también, porque el tráiler nos muestra a Aegon reuniéndose con su dragón. Es un momento rápido que si parpadeas te lo pierdes, pero ahí está. Vemos a Aegon en un punto recostando su cabeza junto a algo. Si pausan esa escena y prestan atención, notarán que lo que en realidad está abrazando es a un dragón con escamas doradas. En el libro, Fuegosol no está en el continente cuando Aegon se reúne con él, pero ese camino
porque ahí es donde estaría su dragón, y el camino hacia ese destino pasa por su encarcelamiento temporal. Digo temporal porque la otra cosa que este tráiler deja clarísima es que Aegon no va a ser prisionero para siempre. Lo vemos apuñalando a un tipo en el estómago afuera de la carreta de los cuervos que él y Larys usaban de escondite. También lo escuchamos decirle a alguien, probablemente a Larys de nuevo, que no perdonará a Aemond ni lo dejará vivir por lo que le hizo a su legítimo rey. Así que está claro que Aegon va a escapar, y ese será un momento genuinamente épico, considerando el inmenso dolor físico que un esfuerzo así le debe causar. Pero en las próximas semanas veremos a Aegon y a Fuego Sol levantarse de nuevo, haciéndose más fuertes en compañía del otro, hasta tener la fuerza suficiente para hacerle a Rhaenyra lo mismo que ella les hace a ellos. Y sí, nos referimos a Rhaenyra, pero la razón de eso está repleta de spoilers masivos, así que no entraremos en detalles por ahora. Basta con decir que estoy siendo muy literal con esa última frase, y si eras de los que ya daban a Aegon por muerto o inútil, te sugerimos que lo pienses 2 veces. La huida frustrada. Alicent Hightower acaba de darse cuenta de algo muy perturbador. Su hijo siente atracción por ella, y nos referimos a que la ama como Edipo amaba a su madre. Alicent tuvo que manipular tanto a Aemond como a su propia familia Hightower para lograr que él dejara desembarco del rey rumbo a Harrenhal, algo que parece que hará en el próximo episodio. Hay una escena de Alicent viendo a un dragón salir del pozo dragón con alas que parecen tener agujeros, y luego vemos a ese mismo dragón volando hacia el este sobre las cabezas del ejército de Ser Criston Cole. Alicent por fin saca a Aemond de la capital para cumplir con la primera parte de su trato con Rhaenyra. Pero también sabe que ya no tiene a Aegon, y sin el principal rival al reclamo de Rhaenyra, su vida, la de Elaena y la de Jaehaera, ahora dependen totalmente de la misericordia de la Reina Negra. En el tráiler de las próximas semanas, escuchamos a Alicent hacer comentarios sobre cómo Rhaenyra ahora tomará medidas drásticas con consecuencias terribles para todos los que se le opusieron, y esto incluirá a las personas que antes quería perdonar. Esto podría explicar por qué vimos a Alicent y Helaena corriendo por las calles de desembarco del rey en los avances anteriores, por qué Alicent mira con terror y asco a Rhaenyra, y por qué Helaena se veía tan aterrada mirando hacia arriba en el nuevo avance. Esa escena nos sugiere que Helaena fue amenazada con morir por fuego de dragón por alguien del bando negro, y ella lo enfrentó con la valentía de una verdadera reina. No estamos seguros de si Alicent decide escapar de la capital con su hija antes de que eso ocurra, o si el plan de escape es consecuencia de que Rhaenyra amenazara la vida de Helaena. Pero de lo que sí puedo estar seguro es de que su oferta de dejar que Alicent, Helaena y Jaehaera abandonaran desembarco del rey, a salvo ha sido cancelada. Rhaenyra no va a confiar en Alicent después de ser emboscada por la triarquía, perder a su hijo y ni siquiera poder capturar a Aegon tras tomar la ciudad. Y sí, eso es algo que no he mencionado porque es bastante obvio para cualquiera con ojos. Así que esas escenas de Alicent escondiéndose en la oscuridad usando una capucha de piel son ella planeando su escape, el cual, tristemente para ella, está condenado al fracaso. Rhaenyra tiene a Mysaria de su lado ahora y tiene ojos y oídos por todo desembarco del rey. De hecho, en el tráiler vemos a varios capas doradas acorralando y golpeando a ciudadanos y otros guardias de los que se sospecha están del lado de los verdes, y esos nombres solo pudieron haber sido proporcionados por Mysaria. La huida frustrada de Alicent podría haber sido su última oportunidad de saborear la libertad lejos de las ataduras de su vida, y lo peor de todo es que terminará teniendo un efecto extremo, tal vez incluso letal, en la vida de la única hija que realmente le importa, la reina Elaena Targaryen, Aemond, el rey en Harrenhal. El hecho de que la serie haya clasificado la desaparición de Aegon como una renuncia a ser rey es una locura porque los libros nunca llegaron tan lejos. De hecho, la sed de poder de Aemond por el trono de hierro no era tan evidente en los libros como lo es en la serie, y el que se nombre a sí mismo rey solo porque su hermano no aparece es algo muy típico de él, pero va a cumplir su promesa de festejar con su madre tras su victoria. Me parece que es así porque es evidente que los paralelismos de su personaje con Daemon ahora son tan profundos que ya resultan perturbadores. Hicieron que Alicent le repitiera a Aemond las mismas palabras que la madre de Daemon, Alysa, le dijo a él durante la extraña secuencia de sueño íntimo entre madre e hijo. Y los resultados ya los comenté al principio del video. Aemond también copiará a Daemon al tomar el castillo más grande de todo Poniente, pero la única diferencia es que lo hará con muchísima más violencia.
Daemon Targaryen es un hombre rudo, pero ni siquiera él ataca un castillo de frente a plena luz del día solo con su dragón como respaldo. Sin embargo, Aemond sí lo hará. Y no sé qué pasa con la toma de Vhagar llenando Harrenhal de llamas en el tráiler, pero parece que hay un poco de fuego azul en medio de todo. Y eso puede ser efecto de las sombras, o un homenaje intencional a la primera y más icónica quema de Harrenhal a manos de Balerion, el terror negro. Voy a asumir que es lo segundo para complacer a mi fanático interno, pero eso no es todo lo que Aemond va a hacer en esa fortaleza. Va a acabar con mucha gente y tomará a Ser Simon Strong como rehén también. Por supuesto, Aemond piensa que Simon Strong es un traidor por haber refugiado y luego declarado lealtad a Daemon. Y ahora que Larys escapó con Aegon, la casa Strong es una piedra en el zapato para él. Lo más probable es que intente borrarla de la faz de la tierra. No estoy seguro de si va a seguir los consejos de su nueva bruja tan fácilmente como lo hizo su tío, porque junto con los Strong, Aemond también está a punto de conocer a Alys Ríos. Este es un encuentro que cambia por completo el final de la danza, porque en los libros, Alys es la única persona a la que Aemond perdona la vida de toda la casa de Simon Strong y la convierte en su concubina. Según Alys, luego se casan, tienen un hijo, e incluso se dice que ella tiene un dragón que Harrenhal a Aemond en la tercera temporada. Sospecho que será más o menos lo mismo, y que Alys ha visto el mismo futuro para Aemond que Elaena vio, pero con el giro extra de que no es una hechicera de fuego, es una hechicera de los dioses antiguos. Falta ver si decide revelárselo, o le promete que lo ayudará a cambiar su destino. Al final, esta terminará siendo una relación extremadamente complicada para un tipo que ya de por sí tiene serios problemas con su mami. Pero hablando de Alys Ríos y los dioses antiguos, hablemos del Ojo de Dioses. Una de las grandes dudas que todo fan de la comunidad de Canción de Hielo y Fuego tuvo cuando se anunció La Casa del Dragón fue si tendríamos una adaptación fiel de la historia de Adam de la Quilla. Eso es porque él es apenas la segunda persona que se sabe ha ido a la Isla de los Rostros en el medio del Ojo de Dioses, que es donde viven los hombres verdes. De hecho, creo que el campamento de Ulf, Hugh y Adam en el episodio 1 estaba en la mismísima Isla de los Rostros. Y digo esto porque pasan tres cosas súper extrañas. Primero, cuando Alys aparece en forma de cabra mientras Ulf está haciendo sus necesidades. Hugh, que está cerca de la orilla del lago, se asusta por un sonido de gruñido. Saca un cuchillo, se da vuelta y ve a una criatura con cuernos cubierta de pelo alejándose con sonido de pezuñas hasta perderse de vista. Luego, cuando Ulf y Adam regresan, aparece Alys, les advierte sobre el gaznate, y volvemos a escuchar el gruñido. Ulf corre de inmediato hacia su dragón y Hugh también se ve inquieto, pero Adam es la pieza clave en este contexto, porque él es quien hablará con esos hombres con cuernos antes de que termine esta serie, posiblemente en esta misma temporada. Verán, en Fuego y Sangre se desarrolla una serie de eventos que llevan a Rhaenyra a volverse tan paranoica que empieza a haber traidores por todos lados, incluyendo en Adam, quien no ha hecho más que cumplir su palabra. Él buscará a los hombres verdes en la Isla de los Rostros y usará su sabiduría para decidir su próximo movimiento, lo cual cambia todo el curso de la guerra. No es exageración decir que Adam Velaryon fue el hombre más leal de Rhaenyra hasta el final en los libros, y su futuro fue decidido por los hombres verdes con cuernos que ya hemos visto en dos ocasiones diferentes. La última de ellas, en el episodio final de la segunda temporada. Ver a los hombres verdes confirmaría muchísimas teorías de los fans y generaría tantas otras nuevas que quizá todos se olviden por un rato de la fecha de publicación de Vientos de Invierno. Y aunque esto no aparece en el tráiler, este es el punto de la trama que más estaré esperando ver en las próximas semanas. Traiciones y las batallas de la danza. Finalmente, ninguna guerra está completa sin unas cuantas traiciones, sangre derramada en el barro, sobre la piedra y a través de los ríos, y batallas que vivirán en la historia, las canciones y la infamia. Empecemos con un par de batallas que sabemos con seguridad que van a suceder. La primera es la batalla del Vinomiel, que es donde veremos a Ormund Hightower en toda su arrogante y perfumada gloria de estratega. Todo el material promocional de esta temporada ha pintado a Ormund como esta mente maestra política y militar que siempre está 5 pasos adelante de sus enemigos, y tiene cierta razón en su evaluación de que Rhaenyra no está capacitada ni es lo suficientemente querida para gobernar el reino, o al menos no lo será para el final de la temporada. Él mantiene un control estricto, considerando que la disposición de su campamento es impecable. El hecho de que a Tessarion, el dragón del príncipe Daeron, se le transporte manteniéndolo en un círculo de lanzas cuando acampan, nos demuestra la tremenda sabiduría estratégica de Ormund. Una de las batallas que creo que veremos será la batalla del Vinomiel.
Esta es una batalla en la que los Hightower estaban siendo atacados por ambos flancos por partidarios negros del dominio. Y en los libros, la llegada de Daeron sobre Thessarion es repentina y decisiva. Una ventaja gigante, y Ormund debería enfrentar poca resistencia en su marcha hacia desembarco del rey. Sabemos que esto va a pasar porque le dice a su amigo Jon Roxton, también conocido como Jon el Atrevido, que el clima se mantendrá igual. El contexto aquí son las órdenes de marcha de Ormund. Tiene toda la intención de ignorarlas por completo. Y en los libros, continúa y toma otros 3 castillos y pueblos alineados con los negros en el dominio. Es una de las batallas más sangrientas de toda la historia de Poniente. Después de la batalla del Vinomiel, toma Mesa Larga, saquea Puente Amargo y luego ataca el pueblo de Ladera. Ese es el pueblo por el que su ejército marcha en el avance, esa ciudad con esos techos escalonados tan únicos. Creo que Puente Amargo podría no aparecer en la serie, considerando que el segundo hijo de Aegon II, Maelor, fue eliminado de la historia. Pero no me quejaría si Ormund fuera directo del Vinomiel a Ladera. Esto es porque esta ciudad es donde todo empieza a desmoronarse en pedazos para los negros, e incluso para los verdes. Para defender la ciudad, Rhaenyra envía a unos cuantos de sus nuevos jinetes de dragones, ordenándoles proteger a los ciudadanos y quemar a sus enemigos. Pero en lugar de eso, se cambian de bando. Y es que el precio que les ofrecen es mucho mejor que un título vacío en el que no puedes dormir, ni con el que puedes comprar bebida. Vermax fue el primer dragón en morir en la temporada 3, pero no va a ser el último ni de cerca. Y si la tercera temporada realmente va más allá de la captura de Ladera por parte de Ormund, veremos muchísima más acción. Y antes de que esta batalla estalle, Ser Criston Cole marchará hacia la fatalidad y la aniquilación. Palabras de él, no mías, durante el baile del carnicero. De hecho, eso va a pasar antes de lo de Ladera solo por una cuestión de geografía. Y parece que la serie ha mezclado un poco la batalla del Forca Roja, la batalla de Salón Bellota y la batalla de la orilla del lago, en una sola victoria militar gigante para el bando negro. Después de la batalla de la orilla del lago, llega el baile del carnicero, que solo ocurre porque Aemond finalmente aparece en Harrenhal y decide su siguiente curso de acción. Noten cómo digo, decide. Eso es porque Aemond hará lo que siempre hace, escuchar a su enorme ego en lugar de pensar con la cabeza. Él sabe que el ejército de Lord Ormund está marchando hacia la capital para reforzarla, y sabe que lo correcto sería ir al sur con el ejército de Cole, pero Aemond quiere a Daemon, y esta sed de sangre terminará costando la vida de cientos, si no es que miles, en el baile del carnicero. Déjame saber qué piensan sobre el tráiler de las próximas semanas de la tercera temporada de La Casa del Dragón. Dale like, comparte y suscríbete a mi canal para más contenido de Poniente. Nos vemos en el próximo video.